Hola amantes de la lectura, bienvenidos a esta tercera sesión de 4 en punto. Mi nombre es Ian Hailey Kreutz y en esta tercera entrega tenemos para ustedes un libro muy corto, pero escrito con mucha maestría. Es del escritor colombiano Gabriel García Márquez y es su sexta obra publicada, escrita y publicada en 1961. Esta historia está basada en hechos de la vida real de un hombre llamado Cayetano Gentile, que fue asesinado en Sucre, Bolivia, en 1951. Y sin darle más vueltas a esto, hablemos pues de la historia del asesinato de un hombre que se considera el culpable de que una joven fuera repudiada por su esposo por no ser virgen. En concreto, hablemos de Crónicas de una muerte anunciada. Comenzamos. Somos Yareli, Mónica e Ian. Esto es 4 en punto. Aquí hablamos sobre libros y otras cosas. Para recorrer las páginas de este drama, hoy nos acompaña Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien. Es un placer de nuevo verles en esta ocasión, hablando ahora de esta novela que es muy corta, pero además es muy atrapante. Y desde el inicio yo quiero contarles que para mí esta obra se define con 3 palabras, que serían destino, casualidad y fatalidad. Okay. De acuerdo. Muy interesante. También nos acompaña Yareli. Yareli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues para mí es un gusto estar aquí de nuevo. Esta obra me gusta, no en concreto el libro, la obra de Gabriel García Márquez, creo que sí, está en el top de mis escritores favoritos. A lo mejor es un cliché porque creo que está en el gusto de muchas personas, pero pues tiene de dónde cortar, tiene de dónde analizar. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Muy bien. Coincidimos en que esta obra, aún cuando es, digamos, pequeña en cuanto a palabras, es un libro muy corto, pero tiene muchos matices, ¿no?, por los cuales los podemos revisar, lo podemos ver desde muchos ángulos. Y para no encerrarnos tanto en ellos, ¿les parece si lo vemos desde la forma en que está escrito, tal cual la obra de Gabriel García Márquez, la cultura latinoamericana que está impresa desde luego en las páginas de este libro, y en los personajes y sus frases, digamos, más célebres, ¿no?, más importantes? Y al final, después de estos 3 puntos, pues damos nuestra conclusión sobre el libro. ¿Me parece bien? Ok, muy bien. Yareli, empecemos por contextualizar, ¿nos ayudas? Sí, claro que sí. Esta obra, antes de la obra voy a empezar a hablar un poquito sobre el autor. Gabriel García Márquez es parte de lo que se conoce como el boom latinoamericano. O sea, una explosión o un estallido de escritores muy talentosos, todos provenientes de Latinoamérica. Es importante decir esto porque antes de eso nuestro continente ha sido imitación. Es parte, de hecho, de nuestra identidad, de no tener identidad y estar buscando modelos obviamente europeos. Entonces, sí, surge en 1930, en esa década de los 30, pero se desarrolló mucho más durante los años 50, 60, 70, ¿sí? Entonces ahí encontramos, por ejemplo, a Julio Cortázar, encontramos aquí a Carlos Fuentes, Isabel Allende, muchos autores muy reconocidos ya posteriormente, ¿verdad? Bueno, dejando de lado esto, está inscrito en un movimiento artístico llamado realismo mágico. Nuevamente, no se pudo dar en ningún otro lugar del mundo. Para darles una
definición académica, el realismo mágico es que dentro de ese universo de la narración, lo extraño, lo peculiar, lo fantástico es asumido por los personajes como algo cotidiano, como algo normal, ¿sí? Y por eso es que digo que solo se puede dar en este contexto, porque para un europeo, para un, no sé, africano, de donde ustedes quieran, muchos de estos elementos va a identificarlo con magia, como algo extraordinario. Y nosotros sí podemos a lo mejor darle ese beneficio de la duda. Vamos, lo creemos posible, pero es parte de nuestro mismo ser, porque somos una cultura heterogénea. En este momento de la historia, de los 30, de los 40, de los 50, estamos haciendo una transición de la vida campirana, incivilizada, a una modernización de nuestra forma de vida, cultura, el traer máquinas a nuestra existencia. Vamos, esa lucha entre la barbarie y el progreso. Y también esto de las supersticiones, nunca vamos a dejarlas de lado. Conviven las culturas indígenas, por ejemplo, que todavía creen en el chamanismo, en todo esto, con la modernidad. Entonces, bueno, en ese contexto de contrastes es donde se va a desarrollar el realismo mágico. Hay autores que opinan que esto puede tener un antecedente en literatura española, como por ejemplo en Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, que también tergiversa la realidad, y pues al menos este personaje se cree lo de los molinos de viento, que yo creo que todo mundo conocemos ese pasaje, ¿no? Los molinos de viento se convirtieron en gigantes. O incluso yéndose más hacia atrás, las 1001 noches, en donde también en los cuentos suceden cosas fantásticas, por ejemplo, un caballo volador o una alfombra mágica, ¿no? Y pues en ese contexto no parece tan asombroso. Sin embargo, ¿en qué se diferencia el realismo mágico latinoamericano? En que aquí no vamos a sustituir el mundo real por el fantástico. Aquí el mundo real es fantástico. Aquí sí, o sea, se puede traslapar la realidad con la fantasía, y lo aceptas en la novela y lo aceptas fuera de la novela. Pero es muy curioso que mencionaras España con el mundo árabe. Quijote y el mundo árabe con Sherezada y las 1001 noches, porque pues de ahí viene la cultura latinoamericana, ¿no? Pues, o sea, 500 años de conquista árabe con los españoles y los años que hubieran estado conquistándonos a nosotros, pues no nos podían dejar menos. Somos consecuencia de esa herencia. Sí. Claro, ¿no? Y es una herencia, o sea, digamos que hay alguna paridad entre lo que nosotros hacemos ahora, también con algo de lo que nos dejaron, ¿no? No solamente en la lengua, no solamente en las costumbres, sino también quizá en la forma de narrar, ¿no? Y además, la forma en que narramos todo, al menos nosotros como mexicanos, yo entre mis amigos es, no, la otra vez iba pasando y por un lugar y no, había como 20 vatos y luego uno me la hizo de cuento y luego le di unas patadas a uno y luego al otro y luego al otro. O sea, uno no lo cree todo, pero hay cierta verdad en eso, ¿sí? Porque solemos adornar mucho lo que decimos, ¿no? Queremos adornarlo de tal forma que se vea maravilloso, algo que puede ser muy ordinario. Y pues no creo que gente que tenga la pluma de Gabriel García Márquez no lo quiera hacer también. No lo vaya a hacer, ¿no? Con la maestría pues consabida que tiene. Claro, pero lo dijiste, me parece extraño. No es tan extraño. O sea, precisamente a eso se refiere el realismo mágico. Es un sacar de aquí y de por aquí y de por aquí. Cultura árabe, cultura española, cultura indígena, y todas esas realidades están vivas y presentes aquí. Bueno,
Perdón. Déjame terminar adelante. comentario. Es que tiene mucho que ver con filosofía de José Vasconcelos. No sé, todo el mundo lo ha de recordar como el primer secretario de Educación de México, pero a lo mejor no sabían que él fue un filósofo que trató de configurar cuál es la identidad, si no latinoamericana, por lo menos la mexicana, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos diferencia de los demás? Y él, a lo mejor de forma muy soberbia, si lo quieres ver así, decía, nosotros somos la raza cósmica, porque somos la confluencia de todos los pueblos del mundo. Tenemos un poco de acá, un poco de allá. Ahorita lo quiero retomar, hablando propiamente de Crónicas de una muerte anunciada. Tenemos algo de la cultura griega, tenemos algo de la cultura española, árabe, ahí. A mis alumnos, por favor, para que vean por qué estamos estudiando todo este texto. Siempre se los recuerdo. Sí, entonces, no sé si sepan, pero José Vasconcelos acuñó no sé, voy a decirlo así, el eslogan de la Universidad Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. A eso se refiere. Siempre les digo, es que son nuestra familia, en realidad venimos de ellos. Sí, pero es decir, nosotros somos el culmen de todo eso y pues somos como un faro que alumbra a todos los demás. Bueno, ya. Oye, a lo que iba es, en la obra vamos a hablar de árabes, vamos a hablar de colombianos, de hecho, vamos a hablar de indígenas, vamos a hablar de mulatos, vamos a hablar de africanos, o sea, todo confluye también en la obra. Así pues es que realmente Latinoamérica sí somos uno, de alguna forma culturalmente somos uno, ¿sí? No es que Colombia sea de una manera y México sea de otra, pues sí, tenemos nuestras diferencias, desde luego, sí, muy claro, marcadas todas, pero somos prácticamente lo mismo, o sea, en cuanto a ideas y en cuanto a costumbres y en cuanto a formas de expresarnos, prácticamente somos lo mismo. Sí, digo, en eso pues, me parece está interesante. Nada más ahorita, por ejemplo, contabas, dices, cuando yo cuento una historia, le aderezo y así, ¿no? No, yo no, dije mis amigos. Ah, ok, tus amigos le aderezan. Sí, yo sí digo las cosas reales, ¿no? A mí me vieron los 20 y me tuvieron miedo y se dieron la vuelta y se fueron. Los 20. La realidad, ¿no? No, pero yo creo que inclusive ni siquiera, bueno, hablando del realismo mágico, ni siquiera se trata de aderezar, sino que es parte de la realidad que se cree, por eso es la parte del realismo. Y también creo que nosotros lo vivimos. Todos en alguna ocasión hemos tenido alguna experiencia en la que sentimos que algo sobrenatural realmente estaba sucediéndonos sí, claro, y no le encontramos, o sea, no hay otro modo más que saber que esa fue nuestra realidad. No lo estamos inventando, no estamos aderezándolo, sabemos que así nos sucedió. De hecho, si a ustedes les pasó, nos lo pueden contar en los comentarios. Alguna parte en la que ustedes digan, esto fue fantástico, fue irreal, pero en realidad sucedió, ¿verdad? Pues ahí los esperamos que nos escriban. A ver, muy bien, a ver qué tantas historias no he salen. terminado de contextualizar, disculpen. Lo lamento. No, bueno, esto es parte de cultura, el tiempo, lo demás. Pero hablando del autor, cómo él crea su universo, porque déjenme contarles y a ustedes que Gabriel García Márquez nunca escribió de forma, o sea, nunca se fue a experimentar, ahora esto es diametralmente opuesto a lo que ya dije. Todo es parte de un universo que él va creando y que está interconectado. Y pues mucho de lo que él es aparece en esta obra en particular. Saben que él fue criado por sus abuelos y pues rodeado siempre de adultos y sobre todo de mujeres. Ya ven por dónde voy, ¿no? Más o menos, o sea... Por eso su habilidad con el lenguaje. No. Claro, habilidad con el lenguaje, por supuesto que sí. ¿No? Y además el famoso sexto sentido que tenemos las mujeres, que somos a veces, que tenemos premoniciones. O sea que sí lo podemos a lo mejor lo hombres. estoy exagerando, pues no, pero él era un gran observador, ahí no te creas, no sé, a lo mejor sí. Un árabe en un harem, puede que sí. Pero él observaba cómo su abuela, por ejemplo, tenía... Dice él que ella hablaba con los muertos como si estuvieran vivos. Fuerte. Sí. Y bueno, así tenía tías y demás, ¿no? Entonces, en su casa había sirvientas indias guajiras. Entonces, de ahí él también se empapó bastante de esa otra parte, ¿no? Y luego también tenía esa contraparte que hace un contraste tremendo, porque su abuelo era coronel.
de ahí puede haber surgido su coronel. El coronel Aureliano no tiene Buendía. quien le escriba. Sí. Aureliano Buendía, exactamente. Entonces, y el carácter de su abuelo era ser realista, tener los pies sobre la tierra, ser politiquillo, o sea, bueno, pues político. Ya, no voy a decir más. ya dejé entrever mis opiniones sobre la política. Mi vena política. Perdón. Sí, entonces también Está tuvo plasmado esa también en el dualidad, libro. ¿no? A lo mejor voy a tocar un tema que más adelante se va a desarrollar mejor, pero en medio de todo este mundo fantástico, yo siento a un autor que está como detrás de la barrera. O sea, te estoy describiendo el mundo como es, pero detrás de eso, cierta actitud crítica todo el tiempo. Y creo que esos son los ojos del abuelo de Gabriel. De Gago, exactamente. Bueno, y él gusta de poner por ahí algunos pasajes autobiográficos. No lo vas a detectar si no lees, si no investigas un poquito más allá, pero por ejemplo, mucho de lo que él dice como narrador de esta novelita, lo dice como él mismo. Él fue periodista, o sea, investigador para hacer sus crónicas. Por ahí el narrador dice, le pedí matrimonio a esta muchacha de 13 años y me casé con ella 10 años después, aunque no haya tenido nada que ver con ella durante esos 10 años, luego se reencontraron y se casaron como si nada. Eso fue parte de la vida de Gabriel García Márquez. Así él se casó con su esposa, así le pidió matrimonio a los 13. Dijo, con ella me voy a casar. Sí, y sucedió. Hay otras obras que tienen esos guiños, otras obras de Gabriel. Sí, es parte de lo que te decía, ¿no? Lo dice en este libro y lo dice en otros tantos, ¿no? Viene a colación, yo había escuchado, no lo he leído, no lo he investigado, pero yo había escuchado que Gabriel García Márquez todo el tiempo estuvo buscando hacer su obra culmen, que al final sabemos que son 100 años de soledad, ¿sí? Digo, sabemos. Sí, Sí sabemos. Sí. Pero a lo mejor en esto por eso hay tantos personajes, tantos nombres, tantos apellidos, tantas actitudes, tantas formas que se semejan de un libro a otro, de este mismo autor, con esa obra de 100 años de soledad, ¿no? A mí me llama mucho la atención encontrar el nombre del coronel Aureliano Buendía en esta obra. Justo en esta hace referencia a él. Dice por ahí, y me voy a ir a un momentito ahí, voy a pasar hasta quizá muy adelante, pero un personaje que se llama Petronio San Román es quien puso en fuga al coronel Aureliano Buendía el día del desastre de Tugurín, ¿sí? Entonces pues ya con eso ya está... Va enlazando sus novelas. Ya está enlazando sus novelas, mismo ¿no? mundo. Sí, porque pues igual a mí me llamó la atención, 100 años de soledad es casi uno de mis libros más favoritos, está en mi top 10, y me llamó la atención en cuanto lo leí, dije, caray, o sea, ya aquí está, ¿no? Y por ahí puso el apellido Iguarán también en la historia, y pues también Iguarán es un apellido muy, muy común en 100 años de soledad, entonces pues sí estaba completamente en la búsqueda de esta obra maestra, que al final digo, qué perseverancia, porque para mí lo logró completamente, pues qué padre que haya sacado tantas y tantas y tantas historias, y que haya sido tan terco, ¿no? Que haya tenido tanto tesón para que fue llegar tejiendo a eso, ¿no? hasta que llegó a eso. Pues yo lo que escuché es que él terminaba una obra y decía, no, es que esta no es, ¿sí? O sea, pero que siempre estuvo como buscando hacer esa obra, como que inició desde el principio con la primera y buscando 100 años de soledad, pero la terminaba y decía, no, esta no es, o sea, a lo mejor tiene asomos, se acerca, y por eso tanto, no sé si es correcto decirlo así, paralelismo entre sus obras. Al menos las que yo he leído de él, en todas encuentro algo que me remita a todas sus obras, y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Perdón, no. Ibas a continuar con sí, ya el último punto para dejar de contextualizar. Por ahí leí que su libro favorito era Edipo Rey, y tiene todo que ver con esta historia.
porque, bueno, así rápidamente, Edipo Rey es la historia de un personaje a quien le habían vaticinado que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Sus padres, para alejarlos de ese destino, lo alejaron de la familia, y justo esa resolución fue la que terminó haciendo que Edipo cumpliera su destino. Entonces, la filosofía griega en general es así, estoica se le llama, o sea, ellos piensan que uno nace con un destino y que se va a cumplir sí o sí. Es más, entre más luche uno contra ese destino, más rápido se acerca a él. Y pues eso tiene todo que ver con la historia. El destino de este personaje era morir asesinado. Eso dice en la primera línea. Por cierto, también las tragedias griegas tienen este estilo de no dejar para el final la sorpresa. En el primer instante se dice, esta es la historia de fulanito de tal, que le va a pasar tal cosa. Lo interesante de las obras es ver cómo es que sucede, y es justo lo que hace Gabriel García Márquez. Sí, claro, justo aquí lo que llama la atención, aunque desde el inicio uno conoce prácticamente el spoiler de lo que va a suceder, realmente uno está interesado en conocer el cómo, el cuándo, todas las condiciones, todos los personajes que están involucrados. Incluso, no sé ustedes, ¿verdad? Pero la primera vez que lo leí estaba con toda la ilusión de que me estuviera equivocando y que se supone que el final es que le van a matar y que por algo sucediera que en realidad no lo mataran, ¿no? Pero lo dijiste tú, ¿no? En tus 3 palabras está destino, casualidad y fatalidad. Sí. ¿Por qué tú tienes el destino, pues? Porque es una de tus 3 palabras. Digo, ya vimos algo de esto, ¿no? De cómo están escritas las obras, pero ¿cómo llegaste tú a ello? Por la casualidad. No, pues evidentemente, así como platica Yareli, que no hay, se nota que tiene que suceder. O sea, está el pueblo enterado, todo el mundo sabe la historia, todo el mundo sabe que lo va a matar, a excepción de él, que se entera casi al final. E incluso cuando se entera, se queda más sorprendido que asustado, ¿no? Está así como, ¿qué está pasando? Y de hecho nadie le avisa, o los que le intentan avisar por algo no le llega el mensaje. Por ejemplo, los que pusieron el mensaje bajo la puerta y nadie vio el mensaje hasta que ya lo había matado. Otros porque parece que esperan que sí los maten, ¿no? Por ejemplo, la sirvienta y la cocinera, ¿no? A mí me da la impresión de que ella sí tiene la idea de que lo vayan a matar porque parece que quiere algo con su hija. Entonces es como... Ella quiere que lo maten, ¿no? De alguna manera. Sí, ella lo mataría si pudiera. Para proteger a su hija. Pero hay muchos otros que en realidad o no creen que vaya a suceder, o bien dicen, no, pues no pasa nada. Al cabo ya le quitamos las armas a los gemelos. Al cabo, ellos son súper, no. O sea, tienen mucha confianza en la personalidad de ellos y creen que no lo van a lograr, o que no van a concretar su plan. Eso de le quitamos las armas a los gemelos, me parece una crítica directa al actuar de las autoridades en cualquier crimen de cualquier lugar de este continente. Sí. O sea, todo el mundo puede suponer que tienen más armas que ese par de cuchillos, ¿no? Sí, pero es un pueblo. Yo lo noto más que nada más como... O sea, eran matarifes, ¿cómo no iban a tener más armas? Pero él... No a eso. O sea, igual como dice Yara, evidentemente tenían más. Pero el que le quitó las armas como que pensaba que era un juego. Y era así como... Bueno, eso fue mi interpretación. Que al quitárselas no lo iban a lograr. O sea, que iban a desistir, que en realidad no tenían la intención. Y realmente sabemos que ellos no tenían la intención de hacerlo. Y a pesar de eso lo... No sé si a ustedes les parece lo mismo, pero yo creo, aunque me parece que nada más, en toda la obra creo que nada más escuché la mención de una edad de alguien, pero yo creo que estamos hablando de que tenían 19, 18, 17 años los personajes principales. Y esto me da la idea porque todo el mundo los ve como que un poco como aniñados y como jovencitos. Me parece que alguien menciona ahí que Santiago Nazar tendría unos 20 años, una cosa así, si mal no recuerdo. Y creo que todos los demás debían ser de la misma camada. Al fin de cuentas... Eran amigos de todos. O sea, pues es de un pueblo chico, ¿no? Un infiernísimo grande, pero aparte, pues, se iba la mujer que se iba a casar, ¿sí? Ella
tendría que estar también a cierta edad parecida y los otros que eran hermanos eran menores. Entonces, algo de ahí me hace pensar que estamos hablando de jóvenes de unos 17, 18 años. Luego, las autoridades suelen subestimar mucho a la juventud y por ahí también hay alguien que sí llegó a comprender que tenían la capacidad de hacer, de hacer lo que hicieran, sí. Entonces, pero de nuevo, porque creo que se les juzga en general, todavía hasta nuestro tiempo, a los jóvenes como un poquito rezagados, relegados, como que no tuvieran la capacidad de hacer muchas cosas. Y creo que en eso nos equivocamos todos. Yo creo que estás en lo cierto con la edad también. Por la época, todos se casaban muy jóvenes y ellos todavía no estaban casados, o sea, vivían en casa con su familia. Entonces, sí pudiera ser que tuvieran unos 17, incluso menos todavía, porque para esa época muchos se casaban a los 17, 16 años. Sí. Entonces, si no está, se nota como que estaban llegando a la edad casadera, ¿no? Pero uno de ellos tenía una novia, de hecho. Sí, Pablo, ¿no? Pablo tenía una novia. Sí, no recuerdo que hasta dijo que si no mataba él ella no se hubiera casado. Sí. ¿Qué tal? Sí. Qué fuerte. Ok, ya comenzaste a hablar de la época, ¿no? Estamos viendo una época que probablemente les tocaría a nuestros abuelos. Esto está como que en el 50, por ahí del 50 más o menos, la obra, ¿no? De los 50. Es desde luego pues del siglo XX, por ahí de los 50, yo creo que es la época que narra. Me parece también que en ese entonces las formas, las maneras tenían mucho peso y eso es algo que está muy plasmado para mí en la obra. Sí, claro. ¿Sí? Había reglas a seguir, había patrones de conducta. No es que hoy no los haya, pero quizá ahora, como suelen decir mis abuelitos o mis papás, ¿no? Muchas cosas se han perdido y entre eso pues está esto, ¿no? La cuestión de cómo se percibía el mundo familiar en esa época, y que es muy diferente a la que se percibe ahora, ¿sí? Las familias solían ser muy unidas. Este es el caso de estos hermanos, ¿sí? Solían ser personas que se presentaban, digamos, muy, quiero decir, elegantemente. Aún en la pobreza había mucha decencia de cierta forma. Desde los estratos más altos a los más bajos se trataba con respeto y todavía en ese entonces, y porque lo narra la historia, ¿no? Pues había, sobre todo en este lugar que creo que se narra en Colombia también, había mucho respeto por las autoridades y había mucho respeto por la iglesia o la jerarquía, en este caso por el obispo. Todo el mundo estaba al pendiente de cuándo iba a llegar. A mí, ¿no?, me llama mucho la atención que Nazar estuviera esperando la venida del obispo. O sea, por cómo se describe su personalidad, se la pasaba de juerga, de mujer en mujer, árabe además. O sea, me intriga, claro, que sea cristiano católico, o al menos que le interese en algo el obispo, ¿no? O sea... Pero era algo de la cultura del pueblo, o sea, todos estaban inmiscuidos eso, y para ellos era un día festivo que llegara el obispo. Entonces, pues al haber crecido ahí, yo creo que eso fue lo que... Porque hasta se vistió de fiesta, igual que el día anterior, para irla a recibir. Sí, pero no me acuerdo qué personaje por ahí decía, bueno, ya, lo más seguro es que ni se detenga, lo más seguro es que ni, sí, porque ya había pasado antes así, ¿no? Y él estaba como la mamá, esperando. creo, la mamá. ¿no? Sí, la mamá. Y él estaba esperando que sí se bajara, que... Yo lo que creo es que esto es parte de un colectivo, igual que como aquí en la obra hay un personaje que es el pueblo, o sea, es ese personaje, sí, es todo el pueblo, ¿no? Sí, con respecto a esto, fíjense que hay un antecedente en la literatura española. No sé si hayan oído hablar de Lope de Vega, el mayor dramaturgo de la literatura española. Él es del siglo XV, 1600 y algo. Hay una obra que se llama Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es el nombre del pueblo. Se trata de un
se llama un comendador, es una autoridad municipal que pues es abusivo, ¿no? Y hace un montón de asesinatos, violaciones y demás. Al final todos lo linchan, y cuando llegan autoridades de mayor jerarquía a ver qué había pasado, quién había matado al comendador, hizo entrevistas a todo el pueblo Sí. y todos la respuesta que le daban a la pregunta ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, o sea, el pueblo. El pueblo. Ajá, Entonces sí. también me parece una referencia muy directa, porque yo también noté eso, el pueblo en general es un personaje, hay una polifonía, o sea, la historia no la cuenta una persona, o sea, hay alguien que colecta las voces, Sí. pero tú puedes ver, Sí, claro, oír está basada en las entrevistas. exactamente las voces, el carácter, la apreciación de cada uno de estos personajes, Sí, claro. que son muchísimos, por cierto. A mí me impresiona la capacidad del autor de ir, o sea, de crear tantas personalidades diferentes. Son muchas piezas en el rompecabezas y todas cascan perfectamente. Yo iba a sugerir que cuando hiciéramos este programa pusiéramos así como que una comparación entre Game of Thrones de R.R. Martin y de Gabriel, de la obra de Gabriel, ¿no? Porque a mí me llama la atención, ahora Sí. hace tiempo que estuvo lo de Game of Thrones en HBO, creo, no sé en dónde, y que todo el mundo decía, no, es que son muchos personajes, es que está muy intrincado, es que todo el mundo tiene algo que decir y algo que hacer, y como que todo el mundo estaba muy emocionado por eso. Y a mí me llamaba la atención, sí, por la historia, por los personajes, por lo fantástico, por todo, o sea, me pareció una muy buena obra. Pero yo decía, es que esto yo lo tengo en 100 años de soledad, Ajá, claro. con Gabriel García Márquez, y lo tengo así, o sea, de poder hacer un árbol genealógico y de revisar, es como es un universo. Sí, porque no es como solamente hay unos protagonistas, desde luego que los hay, ¿no? Pero todos los personajes en su momento tienen su protagonismo, ¿no? A eso Sí, te refieres, que pueden pero- ser comparables entre sí esas obras. Totalmente, pero yo no lo compararía, sin darle mérito ni quitarle a ninguno, ¿no? Son Ajá. obras diferentes y están buenas las dos y son recomendables. Pero yo digo, Que ya lo habías vivido. sí, el autor de Game of Thrones tiene 8 libros, y en esos 8 libros narra un montón de cosas. Gabriel García Márquez tiene como 40, y en los 40, es lo que les decía ahorita al principio, en todos ha de salir el coronel Aureliano Buendía, de alguna manera, ¿no? Y siempre está hilando, o sea, más personajes. Esto es como cada vez añadirle más al universo, ¿no? Cada vez añadirle más al universo. Y eso me parece, o sea, sumamente complejo. Para mí es de una mente, o sea, de plano privilegiada de por sí. Y eso me llama mucho la atención. Otra cosa, yo vi en lo que estuve investigando y leyendo que hay algunas personas que sitúan la obra como si fuera una novela policíaca, Ajá. ¿sí? Que luego yo también me fui un poquito, me puse a comparar un poquito con los libros de Agatha Christie, con los libros de Sir Arthur Conan Doyle, y también vi, pues, o sea, para mí que Gabriel, o sea, se leyó todo lo que hubo en sus manos Previamente. para ser tan De hecho, tan grande, hay ¿no? una novela que yo digo que tiene mucha relación con esta, se escribió antes y la vamos a analizar, se llama Rosaura a las 10. Ya. La escribió Marco de Nevi y al ratito nos tocará analizarla. Y a mí se me figura que algo de esa novela tuvo que tocarle a Gabriel García Márquez, porque, pues sí, la otra se publicó en los 50s. Entonces yo siento, esa sí es latinoamericana, que algo tuvo que tener para llegar a esta novela también. Pues ya lo veremos. Yo no he leído Aura a las 10. Ya lo leerán. Pero ya- Rosaura a las 10. Sí, Rosaura. definitivamente Aura, tiene- ¿no? Aura ya Sí. mezclé. Sí. Pues que también vamos a leer. No pasa nada. Sí, definitivamente tiene Sí. un bagaje literario muy importante, y creo que esto confirma que las obras maestras no son casualidad. No, definitivamente. Claro. Sí. Sí, quería Otra vez voy a comentar. ser maestra. Cuando hablo cuando nos ponemos a hacer escritos en la escuela, les digo mucho a mis alumnos, es que un escrito la primera vez no nos va a quedar bien. Digo, incluso los maestros, grandes maestros como ellos, van tejiendo poco a poco sus creaciones y las van corrigiendo, incluso contratan a quien les ayuden a corregir.
Y aquí se nota, pues, ¿verdad? Cómo va creciendo. Por más de que tenga el talento, un escritor se va haciendo, pues, de todo lo que va consumiendo alrededor, lo que va conociendo, lo que va viviendo. Y luego ya eso nos lo viene a compartir a nosotros también. Para mí lo último que yo pudiera agregar a esta parte es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo que tiene Pues Gabriel, sí. ¿no? Porque no es poca cosa. Está narrado creo que como que en cinco escenas, ¿no? Son como... No lo conté. Son como... ¿Cómo hablas en el teatro? O sea, cada vez que se cierra y se abre el telón, ¿El telón? es actos. Está como narrado en 5 actos. Comienza, me parece que con la investigación de fulano de tal, ¿no? Que luego hablaremos, ¿no? ¿Quién es el narrador? A veces yo siento que es el mismo Gabriel, como decías tú al principio, ¿no? Sí, hay muchos que lo comentan como si así. él estuviera dentro de la obra y él fuera el que estuviera recolectando la información, y no me parece para nada descabellado, desde luego, porque pues él escribe la obra, pero me gusta ese toque de que no sepamos quién es el narrador, aunque me parece también, por alguna parte, no sé si lo notaron o no, o si en algún momento a lo mejor por esto quieran releerlo, menciona que habló con su hermano, y su hermano había recogido también algunas memorias de algunas personas. Sí, o sea, de hecho platica de su familia, lo contextualiza dentro de la historia, pero no se sabe exactamente el nombre, ni sus características personales, ni tanto cómo tiene relación a la historia en sí, sino fue un observador en todo esto. Y luego de 27 años regresa a su pueblo y se pone a entrevistar a todo el mundo para poder realizar las crónicas, el relato de este. Sí, les decía que son 5 actos, perdón, me trabé, son 5 actos, al menos los que creo que los que se ven, ¿no? Pues también hay algunas tesis en los que hablan de 5 actos, porque comienza de alguna manera, ya sabemos, nos explica cómo pasó por medio de sí mismo, ¿no? De lo que recolectó, pero luego nos habla por medio de los personajes, y luego después nos metemos directamente al personaje de Santiago, de Santiago Nazar, y luego ya lo ve toda la misma obra completa, ¿sí? Pero desde la perspectiva de Nazar, ¿no? Y luego ya empiezan a entrar otras cosas, o sea, son 5 actos que aparecen bien definidos, y eso a mí me gusta porque pues es un manejo del tiempo en el que no te deja espacio para que tú digas, es que por ahí se pudo haber colado un error, se pudo haber colado algo. No, o sea, lo cubre todo, ¿no? Y te lleva desde una perspectiva a otra perspectiva, a otra perspectiva, a otra perspectiva. O sea, te pone a girar en torno a la situación y hasta te mete en el centro para que desde ahí lo veas todo, ¿sí? Y te des cuenta porque a pesar de que uno siente que, ay, es algo bien tonto, o sea, ya le podían haber dicho, ¿sí? Ya le podían haber dicho que lo iban a matar, que lo andaban buscando para eso. Cuando llegas a la otra parte donde está Santiago Nazar, tú estás siguiéndolo a él, te das cuenta por qué eso que te parecía tonto al principio ya no es nada tonto. O sea, aquí ya es, efectivamente no podía escaparse de eso. Esta cuestión del destino estaba muy, pero muy marcada. Sí, claro. En la vida de Santiago Nazar. Y es que eran todas las casualidades que estaban a su alrededor, como pues en lo que le lleva al destino. A mí lo que me hace recordar esto es su sueño. Empieza la novela diciendo que lo mataron, ¿no? Y luego cuenta su sueño a su mamá. Resulta que su mamá se supone que es muy buena para poder interpretar, ¿no?, los sueños, siempre y cuando sean ayunas. Pues estaba en ayunas y le dice, lo voy a leer. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fui feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. De inicio la mamá le dijo, oh no, pues no pasa nada, es un sueño con pájaros, te va a ir muy bien. Todo bien. Luego yo, pasado un tiempo, ya casi por terminar la novela, me regresé a leer el sueño, y luego dije, es la historia de él, de ese día. Él se despertó, él estuvo muy contento todo el tiempo.
él sentía que le cayó una llovizna tierna, él estaba muy feliz, estuvo muy entusiasmado. A donde iba les decía, a todos les comentó de modo casual que era un día hermoso. Y sin embargo, al final, terminó salpicado por completo de una cagada de pájaros. Entonces yo, su madre no le pudo identificar cuál era su sueño. Pues estaba complicado. Yo cuando lo leí dije, pues no sé, en algún momento yo creo que se va a revelar el cómo. Y no, yo no lo sentí. O sea, yo no sentí que se revelara tal cual, ¿no? Sí. Igual yo no le puse la atención que tú, desde luego. No, yo lo dejé pasar, pero algo me hizo volver ya casi al terminar la obra. Dije yo, no puede ser. O sea, el sueño. Yo me regresé y dije, es su día. Es lo que él vivió ese día. Es lo que le tocó. Y la madre estaba, o sea, falló en interpretar el sueño y falló al cerrar la puerta de la casa por pensar que el hijo ya estaba adentro. Para ser una persona tan intuitiva, para ser una persona con ciertos poderes sobrenaturales, ¿qué le pasó? Ni siquiera sus chamanes ni sus lecturas evitaron la muerte pues de su hijo. Pues no sé si ¿no? confió mucho porque fue la hija pequeña, ¿no? De la cocinera la que le dijo que ya había entrado, aunque ella aseguraba haberle visto. Ya llegaremos a ese punto porque para mí es muy importante. Ya lo retomamos. Pero bueno, ahorita. vamos a ver. Hablamos ya pues de cultura, vamos a hablar pues de cultura latinoamericana, ¿no? Esto tiene mucho desde mi perspectiva para sacar horribles cosas y tremendas cosas, ¿no? Sí. Es que parece, de nuevo, ¿no? La grandeza del autor. Es una novela bien pequeña, pero está para hablar de ella y hablar y hablar y hablar y verla desde tantas perspectivas que te puedes abrumar, ¿sí? Pero yo aquí en cultura latinoamericana les voy a poner un punto que para mí está súper marcado, desde luego que todo el mundo lo identificamos, ¿sí? Y es esta cuestión de cómo es la cultura en el sentido de que nos obliga a responder de cierta manera, sí, ¿no? Claro. Y en ese nos obliga a responder de cierta manera. Yo les propongo el tema directo del machismo, tal cual el machismo. Y no el machismo así de que el hombre mande y de que diga las cosas, sino lo que ya está establecido, ¿sí? Y que ya se tiene por regla y por norma, ¿no? Aquí sí, claro. Hablamos, y yo lo decía al principio, hablamos de que asesinaron a Santiago Nazar porque lo hicieron responsable de que la nueva esposa no fuera virgen, ¿sí? De que en su noche de bodas la descubrieran que no era virgen, y luego pues ya se desencadenan todas las cosas para matar a Santiago, ¿no? Pero esta parte de la virginidad de Pura Vicario, Pura, ¿verdad? No, Pura Vicario. Ángela Vicario. Ángela, Pura es la mamá. De Ángela Vicario, es algo que en la actualidad muy seguramente ya no pasa de esa manera. Ya no causa ese impacto tan intenso. Sí, o sea, puede ser que dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente todavía persista ese impacto, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, no sé ahorita, igual cuando estábamos nosotros más chicas, seguramente sí. O sea, es que a lo mejor no para nosotros que ya somos adultos. Otra generación. No, y podría decir que todavía en muchos lugares del país, estoy pensando en México en concreto, pero también seguramente en Latinoamérica, los pueblitos, todo eso. Pues es que todavía estamos hablando de personas que tienen cultura indígena completamente separadas, completamente del estado, o sea, pues aquí viven, ¿no? Y es su tierra, pero ellos ni siquiera la lengua común manejan y tienen todo este tipo de cosas, ¿no? Voy a entrar a un tema, lo voy a decir así, es algo tonto, pero es algo que me molestó, ¿no? En algún punto, el presidente actual dijo que todavía era, de cierta forma no lo dijo así, no recuerdo cómo, pero legitimizó el hecho de que todavía se vendieran los matrimonios. O sea, que todavía hubiera venta de matrimonios, ¿no? Que todavía se negociara con eso. Y a mí me pareció molesto. A mí me pareció que estaba fuera de lugar. Pero es la cultura en la que vivimos todavía. O sea, esta cultura todavía es una cultura machista. En muchos sentidos. Claro que siento que hemos avanzado, porque ahorita creo que no habría quien regresara a una mujer porque no fuera virgen. En la sociedad y en el mundito en el que yo vivo, ¿sí? Pero si nos vamos a algún pueblito
de Oaxaca, sí, no sé por qué siempre me da por pensar en Oaxaca, pero si nos vamos a un pueblito Porque de tiene Oaxaca, muchos pueblitos. yo creo que de sí. hecho, sí. Sí, entonces tiene municipios, pero, Ajá. o sea, son 90 y tantos, quién sabe cuántos son. El caso es que si nos vamos a algún pueblito de ahí, probablemente todavía haya gente que Claro. a machetazo se cobre el... Ah, mira, pues que muy parecido. Aquí algo, Muy parecido. aquí algo del machismo me parece un poco extraño. Digo, no sé, regularmente cuando hablamos del machismo vemos que la mujer pierde y el hombre gana, ¿no? Y en esta obra no siento tanto eso, porque Ángela se rebeló ante esa situación, porque ella pudo ocultar el que no fuera virgen, ¿no? Le enseñaron unas amigas cómo hacerlo y al final decidió no hacerlo. Y tuvo una vida, ella siente que tuvo una buena vida, por lo menos en la entrevista que le hace, ¿no? Como que yo igual iba a vivir algo que no tenía ganas de vivir y estoy a gusto así, ¿no? Algo así me dio la impresión de que terminaba narrando. Estoy parafraseando o interpretando, pues. En cambio, se ve las consecuencias terribles del machismo, pero para los hombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hermanos, que ahorita estamos diciendo que parece que eran unos jovencitos, y que tenían miedo de matarle, pero sentían que tenían la obligación de defender la honra de su hermana. Y a su vez también pues el muerto, ¿no? Que obviamente es que es la consecuencia de la violencia a la cual los hombres se ven obligados a tener que aceptar o demostrar por el machismo. Yo siempre he dicho eso, el machismo no afecta solamente a las mujeres, sino afecta también mucho a cómo conviven los hombres y a cómo se les permite vivir en una sociedad. Uh-huh. Me parece que es todo la cultura de las apariencias, más allá del feminismo y del machismo. Todos los personajes actúan por sostener la farsa de la honra, de lo que sea. Estoy pensando, por ejemplo, en Pura Vicario, la mamá que cuando pasó que le devolvieron a la hija, le da una golpiza tremenda, ¿no? Que creo que le estrella la cabeza en el piso, lo suficiente para que se vea que le dio la golpiza y ya después hace como que, ya levántate, ya pasó lo peor, ¿no? O sea, ya cumplí yo con mi obligación, de golpearte. Sí. Y también sí, claro. la novia lo vio así, ¿no? O sea, Ángela aguantó también con resignación la golpiza y después ya fue feliz. O sea, creo que esa es la palabra que utiliza, sí, cierto, ¿no? Todo apariencias están, por ejemplo, desde que tenían que mostrar la sábana para demostrar la virginidad. En este caso lo que tú comentabas también, y como yo hace ratito también les estaba mencionando, la novia de Pablo, de uno de los dos gemelos, sí, ¿no? Uh-huh. Que decía, si él no hubiera matado a Santiago, yo no me hubiera casado con él. Y así como... Porque no iba a dar la apariencia de ser hombre. Claro. Sí, de cumplir con su deber. Con su deber. Con su deber. Sí, Sí. Y los muchachos también, o sea, les hubiera sido fácil, me parece, ir y matarlo directamente, ¿no? Pero tenían que quedarse ahí en el lugar donde todos los estaban viendo con la intención, charlar con todo el mundo, lo vamos a matar, Sí, lo vamos a tenían que matar. demostrarlo de alguna manera. Yo pensaba... Yo pienso que también tenían miedo, ¿eh? Ajá, o sea, yo que eso lo interpreté como bueno, miedo. a lo mejor no miedo no. Perdón, yo me equivoqué. Yo no miedo no, pero sí no querían hacerlo. No querían matarlo. Sí, no querían hacerlo, pero sentían que era su obligación. Y de pronto, si los vemos por separado, uno tenía mucha intención al principio y el otro no. Y al final el primero flaqueó y el otro fue el que le dijo, no, esto es lo que vamos a hacer y es lo que tenemos que hacer. O sea, esta situación yo no sé, pero creo que en algún tiempo, por esta cuestión de la virginidad, hubo muchos problemas porque pues evidentemente no todas las mujeres que llegan vírgenes a su noche de bodas van a poder demostrar con la sábana, sí, ¿no? claro. que eran vírgenes. Entonces también para mí es la duda. Sí. Y la duda es, ¿realmente Santiago Nazar tenía algo que ver con esto? Yo también lo dudé, pero no, porque ella lo había comentado con sus amigas. Entonces ella les dijo, oigan, es que pasa que yo no sé cómo voy a comprobarlo. Y entonces ahí fue que ellas le dijeron los trucos. Yo también había pensado eso mismo. Sí, antes. pero eso no quiere decir que fuera Santiago. No, claro, no, pero yo también pensaba, dije, a lo mejor hiciera virgen. Y no.
y no se demostró, No, pero no era. No, lo de la Pero- virginidad yo no lo tenía en Sí, duda. yo sí. O sea, Ajá. pero en el caso de ella, desde luego, ¿no? No, Porque pues. ella se confiesa. Pero sí de que fuera Santiago. De hecho, sea, ahí la narración te siembra la duda porque ella no es como que la más atractiva o la más aventada. Y este otro muchacho sí era como un partido muy atractivo en el pueblo, era rico, era súper ¿Santiago guapo. o Gallardo? No. Bueno, los dos eran... Los dos, pero hablas de Santiago. Gallardo no era del pueblo. Sí, hablas Ajá, hablo de de Santiago Santiago. porque a él lo describen, los ojos árabes y el cabello rizado, o sea, sí se detiene a describirlo como todo un Unos Adonis. ojos árabes como estos. Bueno, pero total, o sea, y luego alguien que tenía a su disposición a cualquier mujer que se le presentara. Sí, porque bien ¿no? dicen que era coqueto, ¿no? Pero que igual tenía ya una novia con la que estaba Ya destinado estaba, a casarse. pero lo mismo, ¿no? Era un arreglo también, Sí, una ajá. transacción comercial. Pero parecía que estaban contentos, ¿no? Me da la impresión de que se sentían muy en familia cuando lo reciben en la casa de ella. Sí, sí. Me encantó cuando el suegro le dice, pues tienes dos, ¿no? Te quedas aquí, te escondes o sales. Y le dice, ya sabes que esta es tu casa. Y yo dije, anda, el suegro lo quería mucho. Ay, y digo, no siempre se dan los casos, pero pues ahí estaba por defenderlo. Y defenderlo además ante algo que no era honroso. ¿Cierto? O sea, para Por- que un suegro defendiera a su yerno ante algo que podía afectar la dignidad o la honra de su propia hija. Por eso, ahí hay un contraste. Sí. Y ese contraste es, pues realmente habría sido Santiago Nazar quien fuera el culpable de la situación de Ángela Vicario. O sea, queda la duda, ¿no? A mí por lo menos me queda la duda. De lo que no me queda duda es de que se merecía... La muerte. O sea, no, se merecía... se merecía por lo menos, o sea, una justicia, ¿no? Porque Santiago Nazar, desde mi perspectiva, es una persona que abusa mucho del poder, de la presencia que tiene, de la capacidad que tiene y de las mujeres que le rodean. ¿Sí? Sí, Por pues, ahí muy al principio está que abusa de la niña, Divina Flor. la hija de la cocinera, Divina Flor. ¿Sí? Y no es un abuso casual. O sea, No. él Se me sentía con parece el derecho a... Sí, y me parece que eso lo convierte a mis ojos como un depredador. Sí, totalmente. Así que de cierta forma sí merecía injusticia que algo le pasara, ¿no? Yo no digo que la muerte, tampoco me voy a poner Pero aquí que le pusieran un alto. pero sí tenía que haber Sí. algo con él, porque por lo que se ve de su vida, pues nunca nadie lo había enfrentado, nunca nadie le había dicho nada, ¿no? Que aparte hablan de él como un gran tirador y como alguien que tiene... que posee una habilidad buena con las armas y que además posee armas de muy buen calibre y que las sabe manejar a la perfección, ¿no? O sea, que alguien en su sano juicio no se enfrentaría a Santiago Nazar cuando Santiago trajera su pistola. Así desde el principio lo narran. Entonces, de cierta forma, todo ese poder, todo ese dinero, toda esa belleza con la cual lo narran, lo hace ser todavía un abusador. Sí, vaya, más, pero yo ¿no? digo que es uno más de esa época, sí ahorita, pero de esa época sí creo que era cantidad de hombres que hacían exactamente lo mismo, aunque tuvieran incluso mucho menos poder. Claro, pero no porque sean muchos, Sí, desde luego. no merecieran justicia, ¿verdad? O sea, no merecieran que alguien les pusiera un alto. Al fin de cuentas a este compa pues no le pusieron un alto, le pusieron... Pues claro, igual el suegro dice que cuando lo vio, coincidió en que su actitud no era tanto de miedo, sino de turbación. Entonces a lo mejor y por eso confió en su palabra, ¿no? No pensó en la deshonra ni nada, sino decir, bueno, pues está como preocupado, más bien sorprendido, ¿no? De que por qué lo quieren matar, porque en realidad parece que nunca supo ni siquiera por qué. Da la impresión. Pues en esto en esta parte de la cultura latinoamericana todavía tenemos muchos rasgos de esto, ¿no? Y eso es algo que ojalá y sí cambie, pero también hay cosas que son importantes para definir ciertas posturas y ciertas posiciones que uno tiene que ganar. En los grupos de niños, en mi tiempo, nos tocaba ganarnos nuestro lugar con algo que pudiéramos aportar que no aportara nadie más, ¿no? Y entre ellos estaba el bully, que
era el bueno para dar y tirar guamazos y pues esa era su aportación al grupo, ¿no? Entonces hay ciertas cosas todavía de cultura que nos permiten tener ciertos estatus y pertenecer a grupos. Entonces creo que hay mucha presión social para estos personajes del libro, sí, como para nosotros mismos todavía, mucha presión social. Y esa situación es la que nos orilla a luego tomar acciones, ¿sí? Que no son las mejores. Al fin de cuentas, los asesinos de Santiago Nazar, allá dicen, sí, lo matamos, dice, sí lo matamos, pero lo merecía. Y luego el sacerdote les dice, ante Dios ustedes están bien, ¿no? Y, o sea, todavía el sacerdote les dice eso, ¿no? Que un sacerdote no debería decir eso, en ningún sentido. Los perdonó, sí, dijo el cabo, pues eso sí, se tenía que hacer. Sí, es lo que se tenía que hacer, ¿no? Pero todavía me da una impresión fuerte el que ellos dijeran, ante Dios y ante los hombres. O sea, ellos dicen, sí, ante Dios y ante los hombres. Era algo que teníamos que hacer. Y de hecho la gente decía eso. O sea, no, es que esta también es lo correcto. Sí, también es herencia de la cultura española. Mucha de la literatura española del siglo XV, XVI va en torno a personas burladas, o sea, deshonradas, en donde los perpetradores merecen la muerte. Y sí, o sea, todo el mundo lo ve como eso es lo que tuvo que suceder. Legalmente incluso no metían a la cárcel, no era penado que un esposo, por ejemplo, matara al amante de la esposa, incluso a la esposa, o sea, cualquier tipo de adulterio, eso era lo que tenía que suceder. Estaba en justicia tomarse la venganza, ¿no? Por sus manos. Sí. Pues tenemos mucho de esa cultura, ¿no? De nuevo, esa cultura ni siquiera es completamente española, viene desde la cultura árabe, ¿no? Sí. Y ellos todavía viven así. O sea, los romanos... cómo ir cambiando un poquito de conquista, ¿no? Nos ha hecho tener todo eso, pero de cierta forma decir, no, pero hay ciertas cosas que como que está muy fuerte, ¿no? Hay que bajarle un poquito y así. Pero, sí, claro. En fin, pues es algo complejo, ¿no? Todas esas situaciones a mí me dejaron pensando mucho porque te hacen pensar en la honra de las personas y eso me parece que luego ya lo tomamos como ya no es algo tan importante, ¿sí? Como que ya no lo vemos tan importante, ya ahorita podemos pensar lo que sea de quien sea, pero sí creo que en su momento tuvo mucha fuerza. Todavía para mis abuelos, por ejemplo, ellos todavía me hablaban a mí de honra, ¿sí? Y eso creo que es algo que de cierta forma es bonito, a mí me parece bonito como algo cultural, pero ¿hasta dónde te lleva eso? Es ahí donde quizá sí, claro, encontrar el equilibrio estaría bien, ¿no? Pero bueno, ya hemos tocado nombres, ¿no? Bayardo San Román, Cura Vicario, Ángela Vicario, Santiago Nazar. ¿Por qué no les ponemos ya ahora sí cara, nombre y hablamos sobre ellos directamente? De tal forma pues que ya revelemos la obra, ¿no? A fin de cuentas parece que ya hablamos de todo, pero pues tenemos un poquito todavía que un poquito ya hablaste de tela un poquito que cortar, más de ¿no? Santiago, ¿no? De cómo lo percibía la gente, poderoso y todo. A mí también se me figuraba, así me daba la impresión del inicio, me caía un poco mal y luego conforme fue narrando la historia me fui haciendo como de su lado, ¿verdad? Me fue sí, porque pareciendo... él es el protagonista, ¿no? Sí, un poco, viste, desde su punto de vista la historia. Hablando un poquito todavía de cultura, porque tiene que ver los prejuicios. Ahorita que dijiste, al principio me caí un poquito mal. Sí, claro. De alguna manera es un prejuicio, ¿no? Sí, claro. Y eso me parece que es parte medular de la historia de cada uno de los personajes. Cada uno tenía algo en su interior, pero trataba de mostrar otra cosa.
como Bayardo San Román, si quieren ahorita lo tomamos un poquito, pero es parte de esa careta que alimenta los prejuicios. Claro. Precisamente porque no quieres mostrar quién eres, la gente va a tener que suponer algo de ti. Lo que mató, entre muchas otras cosas, a Santiago es que sí se le tenía el prejuicio de que él seguramente había deshonrado a esta muchacha sin un juicio, sin desahogo de pruebas, lo que sea. Entonces... pues en el sumario, ¿no?, que le tocó leer al final al que es el narrador, dice que encontró por ahí un escrito que decía: dame un prejuicio y moveré al mundo. Yo dije, ese sumario me llamaría mucho la atención leerlo, porque dice que el que lo escribió incurrió en muchas distracciones líricas contrarias al rigor de la ciencia. Eso está en una novela bien padre sobre la historia. Dije, me parecería muy interesante aventarme para poder leer ese sumario, porque además platica de todos en los que se pudo haber fundamentado, ¿no?, para poderle escribir con esa forma lírica, ¿no? Pero finalmente pues volvamos a esa frase importante que dice: dame un prejuicio y moveré al mundo. Y en cuanto a los prejuicios, la gente tuvo muchos prejuicios hacia Bayardo San Román, porque era un desconocido, un forastero, ¿no? Llegó y llamaba mucho la atención por su forma de ser, porque era inusual al resto de las personas. Dice que tenía una forma de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. También mencionaban que no solo era capaz de hacer todo y hacerlo muy bien, sino que además disponía de recursos interminables. O sea, parecía que para todo servía y que además era muy rico. Algo que me llamaba mucho la atención es que la mamá del narrador le escribía cartas y lo empezó a describir como alguien magnífico, ¿no? Y ya después, al final, no le quiso decir algo que le dio la impresión que era él, porque dijo: si lo escribo, como que se vuelve realidad, ¿no? Y era: se me pareció al diablo. Y yo dije, bueno, pues en parte sí lo era, porque llegó a un pueblo que ni debía ni temía, movió el mundo de lo que tenía, y finalmente pues fue uno de los causantes pues de ese asesinato. Sí, ahora que lo estás diciendo me llama tanto la atención de que cada uno de los personajes tuvo un papel definitivo y un punto de la historia en que una acción bien pequeñita que hubiera cambiado y ya no se hubiera muerto Santiago Nasa. En su caso fue: tenga, ahí está la novia, que no, fue la mercancía el desencadenante. Sí, definitivamente. Sí. Ya quería decir eso nada más, ¿verdad? Sí, por eso yo cuando dijo la mamá se me pareció al diablo, dije pues sí, fue en ese momento. Estas personas como Santiago, como Bayardo San Román, son, o sea, hablando de ciertos, así como dice Marcos Munster, no, yo que he leído algo de psicología, era malo, ¿no? A lo que voy es que ya se dice, o tiene tiempo que se sostiene que las personas que son psicópatas, que son asesinos, que son todo este tipo de personas, son encantadores en sus personas. Claro. ¿Sí? Y poseen recursos que parecen ilimitados, tanto en su forma de ser como en las posesiones que tienen, ¿no? Un telpón y cualquiera. Pues prácticamente. Sí. Entonces, esta situación es como se describe a Bayardo San Román, ¿no? Efectivamente llega al pueblo, ¿no? Un pueblo bicicletero, me da la impresión que era un pueblo bicicletero. Llega, parece que viene de una gran ciudad, llega y prácticamente él es el bombo y el platillo. O sea, ni siquiera lo anuncian como bombo y platillo, él es el bombo y el platillo. Y luego comienza y vamos a hacer una fiesta y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Y es que lo demuestran todo lo que puede. Por ejemplo, cuando se gana los números, el no sé qué de una rifa, pero porque compró todos los números, ¿no? Cuando le compra la casa, que a ella le parece más bonita del pueblo, incluso quitando al viudo de en medio y le dices, esta es mi casa y así, o sea, y aquí yo vengo a hacer lo que me place.
prácticamente hizo lo que quiso. De hecho, hizo lo que quiso todo el tiempo, ¿sí? Y él, en la historia, pues, se lavó las manos. Claro. Sí, me casé con fulana de tal, pero ahí está, no es virgen. No era como ¿sí? yo quería. Exacto, y yo sigo con mi vida y con mi parranda y con mis cosas. Para él no hubo una consecuencia de ninguna manera. Él solo pasó y fue el demonio que desordenó todo el pueblo. Sí. El pueblo tenía un orden. Funcionaba de alguna manera, no digo yo que fuera la mejor, pero funcionaba. El que llegara Bayardo San Román a este pueblo fue lo que... Fue el Deus ex machina, o sea, el elemento así externo que vino a revolver todo. En este caso, en lugar de resolver, vino a... Sí, pero no tanto como eso, porque el Deus ex machina es como cuando ya de plano no hay otro modo, se me figura de... Sí. Llegan y lo cambian hacia última hora, ¿no? Y nada tiene que ver con la historia principal. Y en realidad, él está entretejido en la historia para que todo funcione como debe ser. Claro. Y, perdón, a lo mejor voy a sacar aquí mis propios prejuicios, no sé si a ustedes les pareció. A mí me dio la impresión que San Román era gay, no sé por qué, o sea, no tengo ahí una cita en donde dijera yo, ay, esto se me hace gay, no. A lo mejor porque por sus maneras, por su manera de vestir llamativa. Si no gay, por lo menos queer, ya saben que ahora se manejan muchos términos diferentes, pero pues eso me hace sospechar que él tampoco quería una mujer realmente, era parte de lo que él tenía que buscar por su estatus, por su, sí, no sé, por su lugar en la familia, porque también además era el hermano mayor o algo así, ¿no? Por ahí su familia era de puras mujeres y su papá, ¿verdad? Sí. Y un poco me parece que la falta de virginidad fue el pretexto perfecto para, ay, qué bueno, ya no necesito la esposa, para regresarla y quedarse en su soltería. Exactamente. Incluso el drama que hizo después de, oh, por Dios, mi vida se terminó, me llamó mucho la atención esa escena donde lo sacan así cargado, me parece que una especie de hamaca, en donde me imaginé muy teatral el brazo así caído, arrastrándose por el suelo. Es una actuación, me pareció totalmente una actuación. Y es que son muchas cosas, pero es que se creía, bueno, yo digo que todo el poder que tenía, porque luego no se inventó que tenía mucho dinero, luego también en su familia eran poderosos en general. Entonces, pues él estaba acostumbrado a que se hiciera lo que él quisiera, ¿no? Pero cuando comentaste eso de que podría ser gay, yo no lo había pensado antes, pero... pudiera ser que sí tenga que ver con la historia, porque venía de un lugar lejano, como si no pudiera haber conocido una mujer o muchas en el camino antes, llegó al pueblo, llamó la atención, o sea, quería que se notara que él iba en busca de algo, y casi hizo al Tin Marín ella. Como dices tú, no la conocía, y ni siquiera resulta que su descripción sea de una mujer muy agraciada, como para que es la más hermosa del pueblo, pues se la llevó él, ¿no? Pues con chance y era tan demonio que ya había investigado algo y que llegó precisamente armando ese revuelo. Y eso va más allá. Pues, ya sé, ¿verdad? Ya estoy sacando una historia alterna, ¿no? Yo hablé con Gabriel y me dijo que estaba autorizado para contar. Para contar estas otras intimidades de Bayardo. De hecho, lo tenemos aquí como invitado. Se deja que prenda la vela. ¿Qué pase? Sí. Ay, sí, se apagaron las luces de atrás. Qué fuerte, ¿eh? Lo mágico. Sí, lo que sí, que está aunque hay 30,000 personajes, Santiago Nazar, pues Santiago Nazar es el personaje principal, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues él es el que muere. Y lo segundo es que tenemos a los Vicario, que a mí me parece que personajes principales son Pedro y Pablo, ¿no? Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables, dice otra parte de la literatura. En fin, que popular. Yo creo que esto lo sabe más gente que
que los que han leído el libro, ¿no? Pero en fin, Pedro y Pablo me parece que son personajes principales porque al principio se centra todo en ellos. Aquí ¿sí? no entra Paco. No, esos son Hugo, Paco y Luis, no, Los diferentes. de las vacaciones, ¿no? Los de la risa en vacaciones. Ajá, Pedro, No, Pablo y pero, Paco. bueno, en fin, Que también conocemos todos, aunque no ya hayamos hablaremos de leído. la risa en Claro que vacaciones, sí. ¿no? En fin, pero Pedro y Pablo pues son al fin de cuentas los hermanos de Ángela Vicario y son ellos quienes toman las armas y quienes asesinan a Santiago Nazar. A mí me llama la atención varias cosas sobre Pedro y Pablo que ya había dicho al principio. Al principio Pedro estaba muy lo tenemos que matar porque lo tenemos que matar, ¿sí? Claro. Y estaba empeñado a eso, pero después flaquea y es Pablo el que toma las riendas y dice, lo tenemos que matar porque lo tenemos que matar. Yo no sé, pero me parece que está influenciado por la novia, ¿sí? Esta novia que al final suelta esa frase, ¿no? De yo no me hubiera casado con él si él no hubiera sido capaz de cumplir con su obligación. Claro. Sí, por ahí va la frase, no estoy parafraseando, pero Pablo después retoma. Me parece interesante que ellos a todo mundo le avisan, vamos a matar a Santiago Nazar, vamos a matar a Santiago Nazar. No dicen el por qué, solo dicen que lo van a hacer. Solo dicen que lo van a hacer, pero no dicen el por qué. Y sin embargo, todo el tiempo lo están pregonando. Claro, pues habíamos comentado dos posibles razones, ¿no? Una, para que se enteraran, porque las cosas se tienen que hacer y se tienen que mostrar, ¿no? Como parte de las costumbres. Y otra, porque también yo creo que ellos no tenían la real intención, ellos querían que alguien los detuviera. Y por sí. más de que lo intentaron, pues nadie los pudo detener finalmente. Me llama la atención una parte que igual y no viene tanto al caso, desde luego está en la obra, pero digo, a lo mejor comentarlo a ustedes no les interesa tanto, pero a mí me llama la atención que ellos prepararon los mejores cuchillos de matarife que tenían, los cuchillos sí. Marca alemana, ¿no? Filo súper afilados, fueron y los afilaron, hicieron todo lo que tenían que hacer, o sea, eso iba a generar una muerte limpia en Santiago Nazar. Ajá. Pero a la hora que llegan las autoridades y les quitan esos cuchillos, ellos no tienen otra más que ir a agarrar los hechizos, unos cuchillos hechizos, o sea, hechos por ellos mismos, ¿no? Uno lo hizo con una cegueta, o sea, con una cegueta hizo el cuchillo. Ya no, eran cuchillos oxidados, eran cuchillos que estaban de plano hechos garras, ¿sí? Y luego pues fueron y los afilaron como pudieron y con eso, con esas armas fue con las que acribillaron a Santiago Nazar. O sea, cuando se hace la autopsia, que la hace el sacerdote porque no está el médico del pueblo, ¿sí? Que el médico del pueblo probablemente fuera Juvenal Urbino. Ahí después hablaremos de esa relación probablemente, pero que lo hace... Ay, no creo. Yo pienso que ¿Sí? por ahí va, pero que al fin de cuentas lo hace el sacerdote del pueblo y que pues lo que ve es que está hecho ahí, o sea, una carnicería. Esto es, golpearon, atravesaron el cuerpo de Santiago Nazar y le hicieron daño a la puerta y la puerta quedó hecha garras. O sea, esto a mí me parece un datazo, ¿no? Un datazo, sí. Porque esto pudo haber sido una muerte limpia, pero hasta las circunstancias, en general esas circunstancias de no poder zafarse de su destino mortal, la descripción final hicieron que quedara, o sea, que fuera algo de terror ya, o sea, era pues lo vamos a matar y lo hubiéramos matado, ¿no? Pero se creó algo terrorífico porque fue una forma brutal en la que murió Santiago Nazar. Y luego no murió inmediatamente, alcanzó a subir a su habitación, entró primero a la casa de unos vecinos. Sí. Lo saludó, casi que se sienta a tomar un café con los intestinos en fuera. Sí. O sea, ya fue un rollo, Dios. O sea, fue algo, pero fue algo de terror. Esta novela, decíamos, pues, es algo policíaco, ¿no? Y es un drama tremendo también. ¿Se acuerdan lo que decía el vecino? ¿Qué olor se le quedó impregnado? Sí. Sí, y luego, porque tenía los intestinos de fuera, ¿no? Ahí fue cuando también dije el sueño que tuvo, que él estaba lleno de cagada. Lleno de cajeta, pues claro, o sea. Pero dije que su día, o sea, terriblemente. Estuvo fuerte, ¿no?
Luego, todavía ahorita que platicabas lo de la autopsia, que comentan, fue como si hubiéramos vuelto a matarlo después de muerto, porque cuando hicieron la autopsia dije, si hubiera sido Juvenal Urbino lo hubiera hecho de forma magistral, ¿no? Pero que lo tuvo que hacer el sacerdote, que tenía ciertos conocimientos de medicina, pero pues no había terminado la carrera y pues le abrieron todo lo que... Pobre hombre, la trepanación que le hicieron. Destrozaron otra vez ese cuerpo luego de... O sea, esto era... O sea, fue... Pero tremendo, ¿no? Sí. No hubo piedad y no hubo compasión por parte del autor para este personaje, ¿no? Yo no he visto, no he visto en obras una muerte así, o sea, tan terrible como esta. No parece tanto, porque si lo lees nada más y dejas pasar un poquito la imaginación, dices, no, pues está gacho y sí le dieron muy duro y lo que sea, pero si lo piensas bien, con todas las circunstancias, esto es de lo más terrible que te puedas quedar, ¿no? Y ahorita que platicaban de los saltos en el tiempo, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cómo iban contando, incluso nos platicaron de su autopsia mucho antes de saber cómo había muerto. O sea, teníamos una idea bastante cercana, ¿verdad? Pero no conocimos los detalles ya hasta el final de las páginas, ¿no? Sí. Y la autopsia en realidad no la fueron contando antes, o sea, los brincos no era un tiempo lineal, sino había saltos en el tiempo. Ahí el personaje de Ángela Vicario a mí no me parece tan importante, que desde luego es el que pone ahí la punta, ¿no? Para que todo esto se desencadene, pero no me parece tan importante porque como que pasa sin pena y sin gloria. Ella nada más llega al punto de casarse con Bayardo, ¿no? Uh-huh. Ella ni quería siquiera, o sea, así de plano. No quería. Y de nuevo, la presión social es la que hizo que se casara. O sea, pudo haber dicho que no y se hubiera acabado la novela así, ¿no? O se hubiera tratado de otra cosa, ¿no? Ya de las juergas de Bayardo San Román, ¿no? De todas sus ondas, así de cuántas personas invitaba a sus fiestas y lo que sea, no sé. Pero ella al fin no quería y me llama la atención cómo es que termina conquistándola a ella. Bayardo, pues Bayardo conquista a los hermanos, a Pedro y a Pablo. Entonces también un poco la honra que tenían que defender Pedro y Pablo de su hermana, también estaba con cómo estaban conquistados por Bayardo, ¿no? Era como para responderle también a Bayardo. Uh-huh. O sea, ya estaban obligados en más de una manera, me parece. Sí, de ella lo que me gustaría resaltar es que impuso su verdad. O sea, eso me lleva a reflexionar de, ¿fue quien la deshonró o no fue quien la deshonró Nazar? No importa, uh-huh. Es lo que dice ella y todo lo demás sucedió con esa realidad de referencia. Incluso tú habías comentado algo antes que me llamó mucho la atención, que es como un toque de feminismo por parte de ella, ¿no? Al decir, ella pudo haber hecho el truco que sus amigas le dijeron de cómo fingir que era virgen y al final decidió no hacerlo. O sea, dijo, no es la vida que yo quiero. De hecho, ella le decía a su mamá que no se quería casar y su mamá le dijo, también amar se aprende. Pero, pues dijo, no me queda de otra. O sea, miren el tipo que se quiere casar conmigo, el puesto social que tiene, su forma de vida. Y yo decirle que no, dijo, pues aceptó. Pero finalmente fue su manera de rechazarlo también. Es decir, no soy virgen. Y decidió sobre su propia vida. Pues ella... prácticamente todos salieron airosos, menos Santiago. O sea, todos los demás ganaron. Pues sí. Es curioso, pero con la muerte de Santiago todos ganaron. A no ser por la mamá de Santiago, ¿verdad? Pero todos los demás parece que salieron airosos. La mulata que vivía en la casa de ellos, pues ya no tenía que cuidar a su hija. Ella misma dijo que en algún momento, si ella tuviera la oportunidad, ella lo mataba. O sea, Y también la muchachita por ahí decía, ella sabía que estaba predestinada a la cama de Santiago Nazar. De Santiago, sí, o sea, parece que a todo mundo se le arregló la vida con la muerte de Santiago Nazar. De hecho, ahí no se sabe incluso si por eso fue que la jovencita dijo, Divina Flor, ¿verdad? Se llama. Sí. Que ella dijo que había visto subir a su habitación y pudiera ser que tuvo ella una visión de él o finalmente que decidió que no lo iba a dejar entrar a la casa.
Hay una frase que a mí me llamó la atención mucho, pero mucho, mucho me llamó la atención y no es algo como para platicarlo tanto, pero se los voy a compartir. Es que la vendedora, la dueña de la tienda, pues donde estaban Pedro y Pablo ahí sentados, ¿no? Esperando a que saliera Santiago, dice así, tenían una barba del día anterior que les daba aspecto de leñador. Y esto se me hace a mí muy curioso, porque el día anterior acaban de ir Iban muy de fiesta. A la fiesta, ¿no? Sí. O sea, Sí. es Les como, creció la barba en una noche. exacto, es como que, digo yo, hay ciertas cosas de exageración de la gente, porque si no, pues yo diría, es un error de Gabriel, ¿no? Y tanto meterme así, no, ya Gabriel, les digo, estoy autorizado, él me platicó, no es así. Y no voy a decir que es un error de Gabriel, pero es la exageración de la gente también con ciertos aspectos, ¿no? Tenían una barba del día anterior que les da un aspecto de leñadores, o sea, ya les da un aspecto fieros, ¿no? O sea, obviamente lo iban a hacer. Y ahí junto con ella estaba la frase de, son los únicos que sí se comen, o sea, el producto de los animales que ellos matan. Ajá. Sí, son los únicos. Otro decía, no, pues les ponen, he visto que les ponen nombre de flores, no les ponen nombres de personas o nombres así, pero dice, pero ellos son los crían. únicos que los crían y que sí se comen la carne de la crianza que tienen. Entonces también son capaces de y luego otra cosa que me hace pensar que son jovencitos es porque alguien dice que no recuerdo la persona, me pongo a buscarlo aquí, lo apunté, pero no tiene caso. Alguien dice que le daba la impresión que solo los niños tenían la capacidad de llegar a matar, no de esa forma, o sea, que solo los niños. Y de nuevo pienso que es otro guiño a decir que eran jovencitos, o sea, sí, niños, me parece niños. Esta Vicario, ¿no? Es la hija menor de 5 hermanos, pero los dos más grandes, los dos hermanos más grandes son muy grandes, dice ahí que ya son grandes, pero que ellos ya estaban casados y así, ¿no? Entonces, que Ángela Vicario fuera la más pequeña y estos dos los siguientes hermanos, que además son gemelos, sí, me parece que están ahí, o sea, yo al principio dije que podrían tener 19, 18 años, pero cada vez me convenzo más de que estaban en los 14. Tienen o sea, que tener menos por la edad casadera. Yo nada más con eso llego, por la época en la que está narrando la historia. Pero de nuevo, o sea, si ellos tienen 14, esta Ángela Vicario debía de tener 13, 12. Pues, pero a esa época sí se casaba muchísima gente. O sea, pero eso es una cuestión también de lo que hablamos, ¿no? De la cultura y de todo esto que ya hemos trazado. Yo ya tengo pocas cosas que decir sobre esto, pero regreso al asunto de Petronio San Román, que ahí hilo con lo de Aureliano, el coronel Aureliano Buendía, y luego por acá, por otra parte, dice que hay un tal Dionisio Iguarán, que si mal no recuerdo también tiene que ver con 100 años de soledad, y luego hilo un poquito esto que les decía de esta persona del doctor, ¿cómo se llama? El doctor de Juvenal Urbino. Les decía que también hay algo ahí porque la forma en la que se hace la autopsia de esta novela es muy parecida a la forma en la que se hace la autopsia de la novela del amor en los tiempos del cólera. Es muy, muy parecida. Entonces me parece que también hay un guiño por ahí. No, pero bueno, yo le tengo una idea de pulcritud a Juvenal Urbino es un doctor, es un doctorazo, ¿no? Para mí el mejor personaje de esa otra obra. Pero me refiero a que está él y luego habla un ayudante y también un sacerdote iba a hacer la autopsia. O sea, también ahí hay un guiño, a mí me parece que hay un guiño con ese otro. Y también hay un guiño, o quizá no es un guiño, puede más bien que sea un dato, que al principio que estabas hablando de la contextualización y que dices que en lo que yo veo es en que Gabriel García Márquez, cuando escribe o cuando narra las aventuras de los actores principales de esta otra obra, que es la de El amor en tiempos del cólera, que ahorita no me acuerdo del nombre de ninguno,
Pero uno de ellos, uno de esos personajes, desde el principio y desde muy jóvenes estaba enamorado y ya se iba a casar porque manda una cartita y todo lo demás a su enamorada. Florentino Ariza. Florentino Ariza, gracias. Florentino Ariza manda la carta y le hace una serenata y todo lo demás, pero estaban súper jóvenes. Entonces tú decías que Gabriel García Márquez también estaba en esa situación, ¿no? De que al principio pues a él había solicitado desde el principio el matrimonio, pero después de 10 años se casó, ¿no? Y le pasa lo mismo a Florentino Ariza. Yo no lo sé si sea tanto niño o si sea más bien las costumbres de la época, ¿no? Puede ser, pero yo decía que puede ser un dato porque Yareli decía que eso le pasó directamente a Gabriel, sí, ya el autor. Entonces, si le pasó a Gabo, pues yo creo que también eso lo plasmó aquí. Pero ya estamos hablando de otra obra, ¿no? Ya me pasé a la otra obra. Pero yo porque estoy hablando... Vamos a empezar la segunda hora. No, ya vamos cerrando. Como la tercera. Pero yo nada más porque quería de nuevo hablar y nada más mencionarlo, ya no discutirlo, pero hablar sobre los guiños que hay entre una obra y otra del mismo Gabriel, de este autor, ¿no? Que me parece que es impresionante la obra, hablando de todo lo que él tiene para dar, y me parece que es algo muy, 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 muy bueno de analizar y de revisar. O sea, las personas que hacen esto profesionalmente, pues seguro que tienen un montón de historias que contar, ¿no? Y que a lo mejor en algún momento, pues si conociéramos a alguien que fuera dedicado a Gabriel García Márquez, pues invitarlo no estaría mal, ¿no? Nada más para que nos hablara de todos estos guiños. Claro, muy chido. Que nos sacara de dudas. Preguntarle todas las cosas. Ay, ¿por qué hicieron esto? ¿No? Estaría interesante. Pero bueno, yo tengo hasta aquí mis apuntes. ¿Les parece si llegamos a las conclusiones ya? Yo creo que ya tuvimos suficiente con esto. Mónica, ¿quisieras comenzar con tus conclusiones? Pues yo creo que empecé con mis conclusiones, que fueron mis 3 palabras, que eran destino, casualidad y fatalidad. Y yo creo que todos alguna vez hemos creído en el destino, ¿no? Y es la persona que está narrando esta obra en eso va, se da cuenta de que cualquier persona, como comentabas ahorita tú, Yareli, podría haber hecho un acto pequeñito y hubiera evitado esta fatalidad, y sin embargo no lo hizo por la casualidad que haya sido, por la razón que haya tenido, y sucedió. Entonces pues yo más bien con eso me quedo. Creo que todos en cierta manera, en algunas ocasiones hemos tenido que vivir un destino. Yo no sé, igual me gustaría que también ustedes nos comentaran sobre alguna ocasión en la que hayan vivido o llegado a ese destino que parecía fuera de su alcance, ¿no? Yo con eso me quedo. Que fue inevitable. Inevitable, exacto. Excelente. ¿Yareli? Pues yo en algún punto quise hablar de todo esto, de las supersticiones que todos compartimos, sí, y no supe en qué momento comentarlo. Tengo aquí algunos pasajitos de la obra en donde vienen situaciones que sí puedo relacionar directamente con alguna historia que yo haya presenciado, oído, lo que sea, y quisiera así nada más algunos de ellos mencionarlos. Por ejemplo, cuando iba recién saliendo Santiago de su casa, que le pone la mano a Divina Flor, y ya después cuando ella comenta sobre eso, ese día, que dice, tenía la mano fría como de muerto, ¿no? O sea, ya en ese momento ya ella sabía que había muerto, pero en ese, o sea, como que tratamos de recordar qué sucedió antes de la fatalidad y buscamos nosotros mismos signos, señales de que eso iba a suceder. Se ve curioso, ¿dónde le pone la mano? No me acuerdo. No, sí me acuerdo. Pero ¿cómo nos sucede a todos? Volviendo a la cultura, ¿no? Qué es miedo. bien usual que encontremos nosotros esas cosas sobrenaturales o esas casualidades que decimos, sí es cierto, sí, ya
ya Esto ya parecía fue que mucho. estaba muerto. Sí. O por ejemplo cuando Margot lo vio, que era la hermana del narrador, dijo, sintió pasar un ángel. Ah, eso también, sí. Perdón. No, pues justo parte de lo que iba a mencionar. ¿Quién no ha escuchado cuando nos quedamos todos callados? Es que pasó un ángel, ¿no? Y Sí. hay gente que lo crea a pie juntillas. Y luego el canto de los gallos. O sea, que estaban cantando y que eran muchísimos, que parecía que había miles de gallos por todo el pueblo. Y otra vez, ya después del suceso, todo el mundo relacionó, ay, es que los gallos estaban anunciando esta muerte, ¿no? Y pues, ¿quién no ha escuchado que cuando el censontle canta es que el indio muere? O no, sí, yo he escuchado historias de, no, es cuando esta persona se murió, había una mariposa negra por ahí en la casa, o se paró una lechuza en su ventana. Sí. Muy común. Es que todos tenemos idea de la premonición de la muerte. Yo no sé si en todo el mundo, pero por lo menos aquí sí. Yo muchas personas he escuchado que platican de que tienen muy presente una persona y que se enteran que al día siguiente o durante la noche fallece. Una persona que casi nunca tienen presente, pues que a lo mejor hace años que no le miran y que en ese día por alguna razón sienten que lo traen muy presente y hasta ellos mismos se preguntan, ¿por qué le estará recordando tanto? Y unas horas después se enteran de que ha fallecido, por ejemplo. Sí. Tenemos una idea muy fuerte de la premonición de la muerte. Sí. Bueno, avanzo, el que pusieran a los enfermos ahí cerca del lugar donde iba a pasar el obispo para que les cayera, recibieran la medicina de Dios, decía eso, ¿no? Independientemente de cómo viva cada quien la religión, creo que muchas personas lo viven de esa manera, es magia, ¿no? Y creo que tiene que ver también con la pobreza que hay en nuestros pueblos, porque pues muchas veces no puedes acceder a otra medicina, a otro medicamento, que no sean las oraciones, las bendiciones, la fe, exactamente. Ay, como que tuvo una nota triste, ¿no? Pero sí, es que así se ve. Los ojos de oro de Bayardo San Román, el nacer con el cordón umbilical enredado en el cuello como una señal de que esa persona va a ser grande, va a ser importante de alguna manera. Hay otra que también es muy común, la muerte del viudo de Hughes. Sí, gracias, no sabía cómo se leía correctamente. Yo tampoco sé si así es, pero... Que todo el mundo aseguró, sí. El médico aseguró que había muerto de la pena por haber perdido su casa. Voy a leer exactamente la cita. Dice el médico, estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo auscultaba, se le sentían borboritar las lágrimas dentro del corazón. Ya sé, es una visión muy poética, muy bonita, aunque melancólica, pero... A ver, ¿no han conocido a alguien que ustedes aseguran esta persona se murió de pena? Sí, desde luego que sí. O la palabrita esta de estaba tiriciado, ¿no? O sea, tan triste que su cuerpo también fue cediendo a esa tristeza. Igual estaba somatizando. Yo que he leído un poco de... Sí, claro. O sea, ya puedes buscarle explicaciones científicas, ¿no? Pero es mucho de nosotros pensar que sí es posible morirse de tristeza. Y como lo dije ahorita, me llama la atención que sea el médico, o sea, el científico, el que diga, se murió de tristeza. Sí, el que no hable de nada científico, ¿no? O sea, al fin ese médico científico es un poeta, ¿no? La frase que se avienta. No, y al final muy científicos podemos creer nosotros y ser muy apegados a eso, pero muy dentro de nuestro corazón latino vamos a creer que eso es posible. Bueno, bueno, y bueno, ahora sí ya para dar mi conclusión, eso es lo que me encanta de la literatura de Gabriel García Márquez. Hay otros autores que son parte del realismo mágico, como Agua para Chocolate, por ejemplo, o La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, pero estas son obras posteriores. Yo creo que sin Gabriel García Márquez no hubiera existido este estilo, ¿no? Pues qué bueno que existe y qué bueno que tenemos la fortuna y la dicha de poder leerlo y de inmiscuirnos en las historias que narra en sus páginas. Mi conclusión es esto precisamente, o sea, qué bueno que existe, qué bueno que podemos leerlo, qué bueno que podemos disfrutarlo,
y sobre todo pues yo tener el placer de su compañía y de poder disfrutar con ustedes el platicar, ¿no? Yo saco unas cosas, pero cuando llego aquí ustedes sacan más y eso me parece muy interesante. Por eso es que yo por eso siento que a mí por eso me gusta esto, ¿sí? Claro. Que platico con ustedes. En fin, pues muchas gracias, chicas, muchas gracias como siempre. Digo, no es que les agradezca. Gracias a ustedes. No es que les agradezca nomás porque sí, sino me siento contento de haber platicado con ustedes esto, ¿no? Ya aquí ya me dirijo a la gente que nos escucha. Esto ha sido todo. Les recordamos que ustedes son el cuarto en la mesa. Su opinión aquí también cuenta. Nos gustaría que nos respondieran todas las preguntas que les hizo Mónica, toda la tarea que dejó la maestra. Y pues que nos dijeran ahí en los comentarios lo que ustedes piensan y lo que ustedes quisieran inclusive que nosotros leyéramos. Esto fue pues Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Quizá ni se alcance a ver bien. Nuestro siguiente libro, va a estar bueno. Si así hablamos, mire, si así hablamos como 2 horas, no sé cuánto se llevó ya de este libro tan corto, pues quién sabe cuánto hablaremos de Sinué el egipcio de Mika Waltari. Muy buen libro, la verdad, muy recomendable. Espero que ustedes lo lean también y que cuando ya lleguen aquí a escucharnos, a participar con nosotros, pues ya lo traigan leído. Les recordamos pues su suscripción, like, la campanita, todas las cosas que ya saben, ¿no? Y todo lo que dicen todos los youtubers que saben de estas cosas. Y pues nada, aquí cerramos. Muchas gracias por su presencia. Hasta aquí nuestros puntos de vista. No te olvides que tú eres el cuarto en la mesa. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios o en las redes sociales.